Bueno, yo me llamo Mera Antonella Jaramillo Zambrano, soy del segundo A y pues voy a dar las siguientes preguntas. Escriba verdadero o falso según corresponda. El barroco es un movimiento artístico que se desarrolló en Europa, específicamente en Italia en el siglo XV. Es falso, porque fue en el siglo XVII y siglo XVIII. B. Una representación del barroco en el Ecuador es la iglesia y la plaza de San Francisco y de la compañía. Eso es verdadero. Entre los representantes del barroco en Latinoamérica están Garcilaso de la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz. Eso es falso, porque es Juan Rodríguez Juárez y Esteban Salas Castro. ¿Ya? Literal D. El barroco se manifiesta principalmente en tres artes: pintura, escultura y música. Eso es verdadero. Literal E. La palabra carpe diem nos recuerda que la vida es corta y debemos apresurarnos a gozar de ella. Eso es verdadero. Literal F. El descubrimiento de América fue en 1942, que también es verdadero. G. Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano novelista que ganó Premio Nobel a la Paz en 1982. Eso es falso porque fue de la literatura. H. El Premio Nobel de un galardón que se otorga anualmente a personas que han realizado actividades en beneficios de la humanidad. Eso es verdadero. Literal I. En la oración. La decisión del Consejo Directo me pareció una humillación. La palabra humillación es un sinónimo de agravio. Eso es verdadero. En la oración, todo lo que entrega y canjea. La palabra canjear es el antónimo de trocar. No, eso es falso, porque el antónimo sería entregar. Bueno, recién acabé de decir la primera pregunta. Vamos por la segunda. Subraya el nombre de tres representantes del barroco en el Ecuador. Ya. Sería José Joaquín de Olmedo, Dolores Veintimilla de Galindo y Juan Bautista Aguirre. Ya. Tercera pregunta. Ubique el literal de acuerdo a las épocas de la humanidad. En el siglo XIX y siglo XXI fue en la edad contemporánea. En el siglo V a.C. al siglo V después de Cristo fue en la edad antigua. En el siglo VI y siglo XV, fue en la edad media. En el siglo XVI y siglo XVIII fue en la edad moderna. Ya. Siguiente pregunta. Subraye la respuesta correcta de acuerdo a su significado. La retórica. ¿Qué es la retórica? Es disciplina que estudia la forma de propiedades en un discurso. Ya. B. El sayón es un verdugo que antiguamente ejecutaba a los condenados. C. Cuita es un suceso extraño o peligroso. Ya. Une con líneas cada época de la humanidad con el siglo correspondiente. En la Edad Antigua fue en el siglo V a.C. y siglo V después de Cristo. La Edad Media fue del siglo VI al siglo XV. La Edad Moderna fue del siglo XVI al siglo XVIII. Y la Edad Contemporánea, que todos sabemos que es del siglo XIX hasta el siglo XXI. Ya. Escribe verdadero y falso según corresponda. El ensayo es un escrito en prosa de manera subjetiva en el autor expone sus puntos de vista. Eso es algo verdadero. Las personas de un ensayo son encabezado, introducción, desarrollo, recomendaciones. Falso. Sería la introducción, el desarrollo y la conclusión. C.
La novela nace de un subgénero narrativo escrito en prosa. Eso es verdadero. Una de las características de la novela en su gran profundidad y complejidad es también verdadero. El jolgorio de una diversión bullicioso, fiesta concurrida y animada, eso también es verdadero. G. Las citas bibliografía y licografía son opcional a la redacción de un ensayo. Falso. H. El espacio y el lugar forman partes de los elementos de la novela. Verdadero. Los subgéneros de la novela son cuento y novela fábula. Falso, porque pueden ser fantásticas, historias, aventuras y de humor. Ya. El cuento es más extenso que la novela. Eso también es falso, porque la novela es más extensa que un cuento. Ya. Siguiente pregunta. Ubique el literal correctamente del tipo de novela y su función. El pastoril es una aventura y una desventura. El segundo, la caballeresca, es una aventura de caballeros andantes. 3. Morisca, relaciones entre moros y cristianos. 4. La gótica, es la mezcla terror y misterio. Y la ficción, bueno, es lo que involucra los contextos imaginarios. Y el 6. Realistas, que recrea la realidad de la burguesía europea. La 7. Epistolar, que es la novela estructurada por cartas. Y pasando a la siguiente pregunta, dice: subraya el literal de acuerdo a lo enunciado. Ya. El grupo de personajes de raza negra que hayan tenido representatividad en diferentes ámbitos es Martin Luther King con Nelson Melenda, de Nelson Estupiñán. El sinónimo de la palabra aguerrida, que es belicoso y guerrero. Y el antónimo de la palabra trinchera es fosa y zanja. Ya. Frente a cada época de la humanidad, escriba el siglo correspondiente. Como decíamos, la edad antigua es del siglo V después de Cristo y siglo V antes de Cristo. Perdón, lo dije al revés. Es 5 antes de Cristo y 5 después de Cristo. La Edad Media es en el siglo VI a siglo XVIII, a siglo XV. Perdón. Y de la Edad Moderna es del siglo XVI al siglo XVIII. Ahí sí. Y la edad contemporánea, claro, que ya otra vez lo repito, todos lo sabemos, es del siglo XIX hasta el siglo XXI. La siguiente pregunta dice: frente a cada uno de los aspectos relacionados con la novela, escriban según corresponda. Hay 3, que es el orígenes, características y elementos. Bueno, primera pregunta. Evoluciona hasta llegar al boom latinoamericano, esos son orígenes. 2. Consta de 60.000 palabras en adelante, esas son características. Presenta temas de gran profundidad y complejidad, esos también son características. El marco escénico del ambiente físico y temporal, eso también es otra característica. Consta de 3 elementos fundamentales: acción, caracteres y ambiente, esos son elementos. Nace en la Edad Moderna como género narrativo del siglo XVI, eso es un orígenes. Los 2 personajes son los que más participan en los sucesos narrativos, eso también es otro origen. La acción e historia son la serie de sucesos que se desarrollan a lo largo del relato, eso es una característica. Consta de 3 partes: la introducción, el desarrollo y el desenlace, eso es
un elemento. La novela nace como subgénero narrativo escrita en prosa, eso es un origen. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Parece la novela con la temática correspondiente. El pastoril son, como dije, son las aventuras y las desventuras. La caballeresca son aventuras de caballeros andantes. La morisca son relaciones entre moros y cristianos. La gótica es la mezcla de terror y el misterio. Y la ficción, pues claro, involucra los contextos imaginarios. Y pues, otra pregunta más. ¿Qué tipo de novelas que inspiraron a la creación del Quijote fueron la picaresca, el pastoril, caballería sentimental? Y géneros literarios es otra pregunta que sería lírico, épico, dramático, oratorio, didáctico y narrativa. Ya. Siguiente pregunta. Realizar el análisis literario de la novela Django. El título es la novela Django. El tema es Django desencadenado. Los personajes. El protagonista es Jaime Fox. Y el antagonista es Leonardo DiCaprio. Otra siguiente pregunta. Después de un punto de vista, ¿qué plantea la libertad de la novela de Django? Canto de vacío y defensa de Tarantino. Ya. Identifique 3 injusticias que se cometen en el filme de Django. Que no deben castigar a las mujeres. Son las más agredidas. Todos somos iguales porque todos somos seres humanos. O sea, nadie es perfecto. Otra, maltrato a los indígenas o campesinos. Y pues bueno, escriba verdadero y falso o falso según corresponda. Primera pregunta. Narrar es contar algo que ha sucedido, sucede o sucederá, sea real o imaginario. Eso es algo verdadero. 2. Son elementos básicos en la narración. Narrador omnisciente, neutro, editorial. Yo testigo, yo protagonista. Eso es falso, porque es narración, personajes, tiempo, espacio y acciones. 3. La metáfora es una figura literaria que hace comparación directa entre 2 elementos. Falso. 4. Ja, 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 ja. Risa. El ejemplo corresponde a la onomatopeya. Eso es algo verdadero. 5. Las leyendas son historias verdaderas y sagradas en las sociedades que fueron gestadas. Falso. El mito pertenece a la tradición oral, se transmite de generación en generación. También es falso. 7. La noticia es un género informativo que contiene un relato concreto, un hecho o suceso reciente de importancia de la actualidad. Eso es algo verdadero que está pasando siempre. Y nosotros también vemos por medio del internet, televisión, por todo. 8. La solicitud es un documento expositivo donde se presenta de manera ordenada los resultados obtenidos de una investigación. Falso. 9. Homero es el compositor de la Ilíada y Odisea. Eso es verdadero. 10. Las novelas es una obra literaria escrita en prosa que narra la acción fingida en todo o parte del relato y su finalidad es causar placer estético al lector. Eso es verdadero. 11. Son partes de una solicitud. Fecha, encabezado, vocativo, introducción, cuerpo de la solicitud, conclusión y firma. Eso es algo verdadero. Porque son partes de una solicitud que casi siempre cuando queremos hacer una demanda o mandar a alguien, siempre va a estar eso. 12. Es una novela picaresca, Lazarillo de Tormes, verdadero.
Don Quijote de la Mancha es el autor anónimo. Falso, porque es Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, y la última. Título, introducción, desarrollo y conclusión son parte de un ensayo informativo. Eso es algo verdadero. Bueno, 15. Una de las características de la novela actual del siglo XX es un autobiografismo. ¿Quién es el intérprete de sus historias? Eso es falso, porque el multiuniforme se busca sinceridad absoluta. 16. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y José Donoso son grandes representantes del boom latinoamericano. Eso es algo verdadero. 17. La lírica épica, dramática, oratoria y didáctica forman parte de los géneros de la antigua Grecia. Falso, porque solo formaba lírico, épico y oratorio. Los demás no. Los relatos de los antihéroes aparecen en España en el siglo XVI con la publicación de Lazarillo de Tormes en 1554. Eso es verdadero. La novela da la vuelta al mundo a 80 días. El autor es Julio Verne, que pertenece a la novela sentimental. No, porque es falso, porque es novela fantástica. La tragedia de una representación dramática en la que el personaje se enfrenta a los dioses o destino o a un desenlace fatal. Eso es algo verdadero. Y pues bueno, este es mi video y pues espero sacarme una buena nota. Bueno, otra vez me presento, me llamo Mera Antonella Jaramillo Zambrano, soy del segundo A y pues este fue mi video.